Buenas tardes, mi nombre es Rocío Astorga Vera. Hoy voy a hablarles de las teorías del aprendizaje y sus aplicaciones educativas. ¿Qué es el aprendizaje y por qué es tan importante? Aprender no es solo memorizar datos, sino transformar la manera en que pensamos, actuamos y sentimos. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué papel juega el entorno, el lenguaje o las emociones? Hoy vamos a comprenderlo desde las principales teorías de aprendizaje de Piaget, Vygotsky, Bandura y Brunner, que nos enfocan para entender cómo aprender y cómo las personas aprenden, qué papel tiene el docente y cómo diseñar estrategias educativas adecuadas para los estudiantes. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget sostiene que el aprendizaje no ocurre por repetición o memorización, sino que el niño construye activamente su conocimiento, interactuando con el entorno y solo puede aprender ciertos conceptos cuando ha alcanzado un nivel de desarrollo cognitivo suficiente. Es decir, no se aprende porque se enseña, sino porque el desarrollo le permite aprender. Hay algunos conceptos principales sobre el aprendizaje de Piaget. Él afirma que el aprendizaje es una consecuencia del desarrollo cognitivo, es decir, que cuando el cerebro ha madurado lo suficiente, el niño puede aprender ciertos contenidos porque el niño construye activamente su conocimiento interactuando con su ambiente. Por lo tanto, no basta con que el adulto le diga algo al niño. El niño necesita experimentar, tocar, moverse, probar. Piaget lo llama constructivismo porque el aprendizaje no se transmite, se construye internamente. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. El conocimiento se organiza en esquemas mentales que se adaptan a la exigencia. Piaget sostiene que no podemos enseñar cualquier cosa en cualquier momento. El niño solo puede aprender ciertos contenidos cuando su cerebro ha madurado y puede entender la situación. ¿Esto qué significa? Que hay etapas claras del desarrollo donde el niño está preparado para distintos tipos de pensamiento y comprensión. Por ejemplo, no tiene sentido enseñar álgebra avanzada a niños de primaria porque su mente aún no está preparada para pensar en abstracciones matemáticas complejas. Expone además que el conocimiento se organiza en esquemas mentales. ¿Esto qué quiere decir? Que se adapta a la experiencia y los esquemas son como unas plantillas o unas estructuras mentales con las que interpretamos el mundo. Cuando experimentamos algo nuevo, usamos unos esquemas para entenderlo, pero muchas veces tenemos que ese esquema que mantenemos, por ejemplo, pensar en un perro que incluye cuatro patas, una cola, que es mediano, que es grande. Cuando se ve un gato por primera vez, inicialmente podemos llegar a pensar que se trata de un perro, pero solamente cuando hacemos una estructura de una plantilla mental, entonces se modifica ese esquema y ese perro pasa a convertirse ahora en un gato. Entonces diferenciamos entre lo que es uno y lo que es el otro. Hablemos ahora del proceso de aprendizaje. Consiste en la asimilación, que es cuando integramos una nueva forma de esquemas existentes. Por ejemplo, un niño ve un perro y dice, es un perro porque lo conoce, está dentro de su esquema. La acomodación ocurre cuando la información nueva no encaja y debemos cambiar o crear un esquema nuevo. El niño ve un gato, se da cuenta que no es un perro, entonces ajusta ese esquema para diferenciarlo. Y la equilibración es el proceso que mantiene un balance dinámico entre la asimilación y la acomodación. Cuando un esquema ya no explica bien la realidad, se busca un equilibrio, lo que permite entender mejor el mundo. Este proceso es lo que impulsa el desarrollo cognitivo de Piaget. Además, Piaget hablaba de unas etapas que se dan a lo largo de la vida. La primera es la sensoriomotor. Esta es cuando el bebé, a través de los sentidos y movimientos, descubre la permanencia de los objetos, aun cuando los objetos no existan. Se da a partir más o menos de los 4 meses. La preoperacional. Aparece el pensamiento simbólico. El niño no puede usar palabras, imágenes, símbolos, pero aún es egocéntrico. No puede ver el mundo desde la perspectiva del otro, solamente de lo que él cree. Las operaciones concretas van de los 7 a los 11 años. El niño puede usar la lógica para resolver problemas concretos. Entiende conceptos, cómo la conservación de la cantidad no cambia, aunque la forma cambie, y puede clasificar objetos. Operaciones formales va de los 11 años en adelante. El pensamiento se vuelve abstracto y puede manejar hipótesis, razonamientos complejos, pensar en posibilidades en el futuro. Como estrategias educativas, Piaget plantea no enseñar contenidos que suenen al nivel de desarrollo del estudiante. Por ejemplo, no se puede pedir a un niño de primaria que haga tareas de niños de bachillerato, no tiene la capacidad aún. Usar material que puedan manipular para adaptarse en edades tempranas y conocer el mundo y promover la exploración autónoma, experimental y el descubrimiento. En lugar de transmitir toda la información, el docente le permite que también diseñe y descubra por sí mismo. Teoría sociocultural de Vygotsky.
Los conceptos principales. Vygotsky propone que el aprendizaje es un proceso social que ocurre primero a nivel interpersonal y luego intrapersonal. Esto significa que el conocimiento no nace dentro de un individuo, sino que se origina en la interacción social con las demás personas. Primero aprendemos con otros, con los padres, los docentes, los compañeros, y después el conocimiento se internaliza y se convierte en parte del pensamiento propio. Ejemplo, un niño nace un niño aprende a resolver problemas de matemáticas, primero al lado del docente, a un nivel interpsicológico, y luego puede hacerlo por sí solo, a un nivel intrapersonal. El conocimiento se construye mediante la interacción con otros, especialmente con los adultos, los pares, los compañeros. Es decir, el aprendizaje ocurre en un contexto sociocultural y otros significativos como los docentes, la familia y los compañeros cumplen un rol esencial en ese proceso. Ejemplo, un estudiante entiende una novela compleja, no solo leyendo, sino que intercambia ideas, habla con el profesor, se le plantean nuevas preguntas y de esa manera logra internalizar ese conocimiento. Se tiene también que el lenguaje es una herramienta principal del desarrollo y del pensamiento. Para Vygotsky, el lenguaje no sirve solo para comunicarnos, sino que también es una herramienta psicológica que permite organizar el pensamiento, planificar acciones, reflexionar. Pensar es, en parte, hablar internamente. Por ejemplo, un niño piensa y dice en voz baja, bueno, primero sumo, luego resto, y él empieza a hacer un proceso de un lenguaje interno para poder guiar su pensamiento. Los procesos de aprendizaje, hablamos de la zona de desarrollo próximo. ¿Esto qué significa? Que es la distancia que entre lo que el estudiante puede hacer por sí mismo a un nivel real y lo que puede hacer con ayuda de un docente o de otra persona a nivel potencial. En esta zona es donde ocurre el aprendizaje más efectivo. Por ejemplo, un estudiante no puede resolver un problema lógico por sí, pero sí puede hacerlo con la guía de un docente. Esa es su zona de desarrollo próximo. El andamiaje es un apoyo temporal y ajustado que brinda que brinda un adulto o un compañero para que el estudiante pueda desarrollar una tarea que no puede hacer por sí mismo. Sin embargo, este apoyo se va retirando gradualmente a medida que el estudiante gana autonomía. Por ejemplo, un docente da ejemplos de un paso a paso de cómo desarrollar un ejercicio, hace preguntas guiadas o modela cómo analizar el texto, para luego, poco a poco, permitir que el estudiante lo haga por sí mismo. La mediación simbólica, ¿qué significa todo esto? Es un aprendizaje mediado por herramientas culturales, principalmente por el lenguaje, pero también con signos, símbolos, tecnología, libros, etcétera. Aprendemos de forma directa, no solamente sino a través también de los medios de símbolos creados por la cultura. Ejemplo, un niño aprende a contar usando los dedos. Esto es una herramienta corporal. Y luego utiliza un ábaco. Eso es una herramienta cultural, lo cual media su comprensión entre la comprensión del número. Estrategias educativas. Vygotsky propone trabajar en grupos para poder resolver tareas, es decir, que la interacción con los pares permite aprender a través del diálogo, el conflicto cognitivo y la cooperación. Aprendemos con otros y eso permite, por ejemplo, dos estudiantes pueden resolver un problema matemático conversando y formulándose la mejor estrategia para resolverlo. Utilizan un diálogo, una pregunta reflexiva, una argumentación. Estas son formas de mediación simbólica que estimulan el pensamiento y la comprensión más profunda. Es decir, en lugar de que el docente le dé una respuesta a esa pregunta, lo que hace el docente es guiarlo para poder encontrar una solución viable. Diagnosticar un nivel real en el estudiante y planificar tareas dentro de su zona de desarrollo próximo. ¿Qué quiere decir esto? Que para ayudar y para enseñar a un estudiante eficazmente, el docente debe identificar qué puede hacer el estudiante con ayuda y diseñar actividades que sin que se genere la frustración, él pueda realizarlas. Por ejemplo, un niño que sabe leer textos simples pero que necesita la ayuda para comprender fábulas complejas. El docente trabaja en textos intermedios hasta que poco a poco él va haciendo que el niño se vuelva cada vez más reflexivo y de una u otra forma genere la habilidad en el estudiante. Teoría del aprendizaje social de Bandura. El concepto principal de Bandura expone que las personas aprenden observando la conducta de otros y las consecuencias que esas conductas generan. Esto se llama aprendizaje vicario. Bandura demostró que no es necesario actuar para aprender, basta con observar. Por ejemplo, un niño ve que otro es felicitado por levantar la mano cuando participa en clase. Probablemente lo imite porque quiere obtener el mismo resultado. El comportamiento del docente y de los compañeros influyen directamente en los estudiantes, porque estos aprenden incluso cuando no participan. El aprendizaje puede recurrir sin que se manifieste en la conducta de forma inmediata, o sea, un aprendizaje
que va siendo progresivo. Esto significa que aunque puede aprenderse sin demostrar de inmediato el conocimiento, se da que, por ejemplo, un estudiante puede observar cómo se resuelve un ejercicio. Él lo entiende, pero no puede reproducirlo hasta días después que lo va integrando. El aprendizaje ocurrió, pero no se evidenció de inmediato. No siempre un estudiante guarda silencio o no responde, significa que este estudiante no haya aprendido. Lo que pasa es que va integrando cada uno de los conocimientos y va haciendo que el tiempo le permita la maduración y la oportunidad para expresarlo más adelante. También introduce un concepto de autoeficacia, es decir, la creencia en la propia capacidad para ejecutar acciones. La autoeficacia es una clave esencial. Yo puedo lograrlo. Influye en la persistencia ante cualquier dificultad. La elección de tareas, la forma de enfrentar los errores. Vamos a suponer, por ejemplo, un estudiante cree que no es bueno para la lectura. Evitará y abandonará cualquier tipo de situaciones cuando esté ante el primer error. No se dará la posibilidad. ¿Qué hace el docente? Fomentar la autoeficacia mediante pequeños logros, elogios sinceros, retroalimentación constructiva y mostrando que el error hace parte del proceso de educación. Es crucial en cualquier escenario académico guiar al estudiante que se esfuerza realmente todos los días por aprender. El proceso de aprendizaje por observación incluye 4 pasos, que son: atención, el estudiante debe enfocarse activamente en el modelo, la persona que actúa. Si el modelo es aburrido o poco interesante, no habrá un aprendizaje. Por ejemplo, un docente que explica con mucha pasividad y no tiene entusiasmo, no sería atractivo. La retención, el estudiante debe recordar lo observado, ya sea visual, verbal, simbólicamente. Esto requiere una organización mental, la información. Por ejemplo, usar esquemas, mapas, repetir mentalmente, proyectar diapositivas. La reproducción. El estudiante debe tener la capacidad física y mental para imitar la conducta. Es decir, puede ser que como toca, puede saber tocar una melodía en un piano, eh, pero él necesita observar y practicarlo para llegar a esa perfección o por lo menos lograr un nivel en el que se sienta que realmente lo realiza a conformidad. La motivación. El estudiante necesita tener una razón para imitar. Puede ser un esfuerzo externo, puede ser que lo elogie un profesor, que le den un premio, una recompensa con una nota. Eso le genera una satisfacción y le permite seguir teniendo uno y otra vez esos deseos de volver a tener éxito. Vamos a poner un ejemplo. El estudiante ve que su compañero fue reconocido por hacer una exposición clara y concisa. Él se motiva y hará la suya de la forma incluso mejor que la que expuso ese compañero. Centrémonos un poco en el concepto del modelado. ¿Qué es el modelado en sí? Es un proceso por el que una persona, o sea, un modelo, transmite unas conductas, habilidades, actitudes, estrategias, valores y otro observa e intenta imitar. ¿Quién puede ser un modelo? Un docente. Él se muestra cómo piensa, cómo resuelve una situación, cómo actúa con respeto ante sus estudiantes. Un compañero, especialmente si es admirado por sus valores y el trato hacia sus compañeros, por su capacidad académica. Modelos digitales, personajes de youtubers, personajes de cine. ¿Cuáles son los tipos de refuerzo? Hay uno que es directo, donde el estudiante recibe un premio por la aprobación por imitar. El profesor le dice, muy bien, lo hiciste excelente. Y es más, lo hiciste mejor que yo. El refuerzo vicario ve que a otro le fue bien y él quiere hacer lo mismo. Todos aplauden al compañero que hace muy bien la exposición y él también quiere que lo aplaudan. Y el autogenerado, que es esa satisfacción personal, lo hice bien, estoy mejorando. Hay unas estrategias educativas muy interesantes, como por ejemplo utilizar modelos positivos para que el profesor, que es el modelo, eh, ayude a mejorar la forma de pensar, a gestionar la parte emocional, que es muy importante en el desarrollo de la educación. También fomentar la autoeficacia, diseñar tareas que los que puedan alcanzar, pero que también representen un desafío para que se haga una buena producción intelectual. Usar elogios, promover el éxito, eso ayuda a que realmente el estudiante compenetre todos los conocimientos.
Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bandura. Los conceptos principales se enmarcan de que el conocimiento debe ser descubierto por el estudiante, no simplemente transmitido. ¿Esto qué significa? Bueno, Brunner propone que el aprendizaje es mucho más significativo cuando el estudiante descubre por sí mismo la respuesta o principio en lugar de que el docente le diga en forma directa qué es. ¿Por qué es importante? Porque al descubrir el estudiante activa procesos cognitivos más profundos, es decir, él analiza, porque infiere, compara, generaliza. Ejemplo, en una clase de química, el profesor dice que el agua puede hervir a un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Se propone una experiencia en la que el estudiante calienta el agua, la observa, mira el proceso y cuando aparece el vapor, hace enseguida el análisis. Propone también una enseñanza inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes parten de los ejemplos para llegar a principios generales. La enseñanza inductiva va de lo concreto a lo abstracto. El estudiante ve casos donde de forma particular se formulan reglas o leyes. Hay una diferenciación en la deducción, es decir, que las reglas, a través de esas reglas se van a llegar a unas conclusiones. La inducción es más adecuada en las fases iniciales de aprendizaje porque fomenta la construcción activa. Ejemplo, los animales que tienen esqueleto interno. El estudiante va a descubrir cuál es la categoría de los animales que son vertebrados. Todo contenido tiene que ser enseñado de cualquier edad, si se adapta a su forma de representación. ¿Esto qué significa? Brunner afirma que no hay contenidos difíciles, sino formas inadecuadas de representarlos. ¿Por qué? Si se ajusta la manera de enseñar usando acciones, imágenes, símbolos o cualquier otra estrategia, el niño puede incluso aprender ideas complejas. Por ejemplo, puede enseñarle la noción de la gravedad a un niño con una pelota que cae, a un adolescente con gráficos de aceleración y a un universitario con fórmulas físicas matemáticas. La idea es la misma, solo que va cambiando la forma de representación en los diferentes estadios. Los modos de representación del conocimiento. Brunner identifica tres formas progresivas, mediante las cuales los seres humanos representamos lo que aprendemos. La primera, en activo, perdón, 0 a 2 o va a los 2 años. Eso es un conocimiento representado a través de acciones físicas y motoras, o sea, aprendemos haciendo. Es típico en las primeras etapas. Por eso incluso también hay algunos adultos que lo utilizan, por lo menos los estudiantes, cuando apenas estamos aprendiendo un tema. Ejemplo, un niño ve flotar objetos en el agua y los empieza a observar. Un adulto que quiere utilizar una herramienta, pues empieza primero a manipularla hasta que logra realmente ejecutar completamente la acción. El icónico que va de los 2 a los 6 años. El conocimiento se presenta mediante imágenes, esquemas, mapas mentales, diagramas. El estudiante lo que hace es visualizar los conceptos, los nombra simbólicamente, es decir, comprende cómo es el ciclo del agua y cómo lo puede hacer, lo puede interpretar. Primero una nube, luego cae la lluvia, luego sale que ahí está el agua en el río y luego se presenta la evaporación y vuelve a ser otra vez el ciclo. Y el simbólico, que va de los 7 años en adelante, es el nivel más abstracto y representa el conocimiento mediante el lenguaje verbal, los números, las matemáticas, la lógica. Ejemplo, la palabra multiplicación o escribir la fórmula de una fórmula matemática. Esa es la manera como como se puede interpretar. Principalmente también se puede hablar de el aprendizaje por descubrimiento. Brunner propone que los contenidos deben revisarse varias veces a lo largo del proceso educativo, porque cada vez que se hace con mayor profundidad, complejidad, se llega a un nivel de abstracción mucho más profundo. Ejemplo, cuando estamos en primaria nos hablan del cuerpo humano, nos dicen con dibujos de una manera muy sencilla y nos dicen las cosas de forma básica. En el bachillerato ya se estudian los órganos, las funciones, ya es un poquito, es un nivel medio. Y en la universidad, por ejemplo, ya se analizan procesos celulares, sistemas fisiológicos, se descubre cómo es la estructura del cerebro, va mucho más específico. ¿Por qué es útil? Porque esto permite reforzar el aprendizaje, conectar con niveles anteriores que se van adaptando y este contenido que desarrolla el estudiante se inicia desde lo elemental hasta lo complejo. Las estrategias educativas planteadas deben centrarse en que el docente guíe, no como un transmisor de respuestas. Se crean situaciones, por ejemplo, que puedan llegar a despertar la curiosidad del estudiante, el razonamiento, la creatividad. Es decir, eh,
Que el profesor diga por qué flotan los objetos y otros objetos se hunden. Los estudiantes exploran materiales, generan hipótesis, el docente puede ofrecer pistas, dar una guía, pero que no dé la solución. Esto se llama andamiaje ligero. El docente orienta, pero no da la respuesta directa. Esto motiva al estudiante a pensar por sí mismo. Se usa mucho en las matemáticas, en lugar de decirle al profesor cómo se va a resolver el problema, él da sugerencias o preguntas claves. Esto permite que el estudiante empiece a utilizar toda la información que tiene guardada para luego representar esa información a través del desarrollo del ejercicio. Bueno, y para concluir, quiero cerrar con un análisis que dice que estas teorías no se representa una rivalidad unas entre otras, sino que más bien se integran. A través de Piaget vemos la fuerza interna del niño, con Vygotsky vemos el poder del otro, con Bandura la influencia del entorno, con Brunner la maravilla de representar un mundo de manera cada vez más compleja. Cierro con una frase inspiradora diciendo, aprender es enseñar a comprender cómo otros aprenden. Encierra una idea fundamental en psicología educativa y pedagogía. No podemos enseñar bien si no entendemos cómo se produce el aprendizaje en la mente de nuestros estudiantes. Gracias.